FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación ahora para charlar de este tema con Pedro Ábalos, que es coordinador de la Comisión de Discapacidad de la CONJUB, la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país. Estuvo acompañando la marcha de hoy y nos atiende en esta tarde. Gracias, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mauro te saluda. Muy bien, Mauro, un saludo para ustedes, un saludo para la audiencia. Y sí, efectivamente, estuvimos hoy en la Agencia Nacional de la Discapacidad porque se produjeron una serie de despidos de personal de la agencia que vienen encadenados con otras decisiones del gobierno nacional, como la de suspender la entrega de medicamentos a través de la DATSE, que se empezó que empezó a aparecer en los medios hace un par de semanas, pero que es una situación que se arrastra desde hace tiempo. Claro. Y la realidad es que tanto el presidente de la Nación como el vocero presidencial y las autoridades han planteado el objetivo de alcanzar el superávit fiscal a como de lugar, y en esta decisión se llevan por delante políticas que tienen un alto impacto en materia de discapacidad. ¿Cuál es el trabajo que realiza la Agencia Nacional de Discapacidad, Pedro? Bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad es el órgano de aplicación de las políticas del Estado vinculadas a la discapacidad. Entonces, allí, por ejemplo, se gestionan las pensiones no contributivas para alrededor de 1.200.000 personas. Allí se gestiona también el pago de Incluir Salud, que es el programa de salud que atiende a las personas con discapacidad que tienen pensiones no contributivas y a las cuales se les descuenta el 3% de su haber para constituir un fondo que brinda medicamentos y atención médica a las personas con discapacidad en las provincias. Uh-huh. La Agencia Nacional de Discapacidad también es el órgano rector en materia del otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad. Es un organismo que ha absorbido la Dirección Nacional de Pensiones, que antes estaba en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, ha absorbido este programa Incluir Salud, que antes estaba en el Ministerio de Salud, ha absorbido las funciones vinculadas con la rehabilitación de las personas con discapacidad. Y en este contexto, lo que nosotros podemos percibir es que en materia de recorte del gasto público no hay ningún tipo de vacilación en cuanto a no se reconocen prioridades de ningún tipo. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos que estaba cubierto por muchas de las personas despedidas es el de las prácticas deportivas. En la Agencia Nacional de Discapacidad hay una práctica de los más variados deportes. Hay pileta de agua caliente, pileta de agua fría, hay cancha de básquet, cancha de fútbol, un pequeño microestadio llamado Eva Perón. Bueno, las personas cuyo contrato se ha dejado de lado, bueno, brindaban prestaciones para las personas con discapacidad en estos aspectos. Por ejemplo, se ha despedido a una persona con discapacidad que estaba a cargo de las prácticas deportivas y tiene 17 años en la institución. Se ha despedido a una abogada que tiene más de 20 años, que es sobreviviente de la poliomielitis
y que estaba con carpeta médica porque se había quebrado la pierna en un accidente, y no hubo ningún tipo de contemplación para estas situaciones. Y en ese marco se han despedido 170 personas en un proceso que no tiene visos de ser descontinuado por la Agencia Nacional de Discapacidad. Y Pedro, ¿qué es lo que está sucediendo con todos estos programas que vos nos contabas anteriormente? Digo, con las pensiones, con los certificados únicos, digo, ¿cómo se pueden seguir desarrollando? ¿Hay también un desfinanciamiento más allá de los despidos? Sí, en realidad el tema se podría sintetizar de la siguiente manera. Las pensiones todavía se están pagando. Las prestaciones brindadas a través del programa Incluir Salud, que se financia con descuentos que se le hacen a los propios pensionados, esas pensiones están esas prestaciones están en su nivel más bajo de cumplimiento. Pero lo más grave, que detrás de todo esto existe la decisión de hacer dinero a partir de la propiedad de la Agencia Nacional de Discapacidad, que está ubicada en el porteño barrio de Belgrano. Los terrenos en ese lugar tienen un valor muy alto, y durante el gobierno de Rodríguez Larreta se había puesto en marcha un proyecto de llevar los hospitales, 4 hospitales de la capital, a la zona sur. Esto dejaría librado la manzana lindera a la Agencia Nacional de Discapacidad, que donde está funcionando en este momento el viejo Instituto Nacional de Rehabilitación, que actualmente es el IREP, que es un hospital de los que en su oportunidad pensó trasladar. Ahora que ha vuelto a manos del neoliberalismo el gobierno nacional, piensan disponer de esa manzana donde funciona el IREP actualmente, más las 3 manzanas que constituyen la Agencia Nacional de Discapacidad, lo van a destinar a negocios inmobiliarios, y para eso sobra la gente. En primer lugar, sobran los trabajadores, y en segundo lugar, sobran las personas con discapacidad que hacen uso prácticamente todos los días de las piletas de natación, de las canchas de básquet, de fútbol, etcétera. Entonces, una vez más, se ha sustituido las prestaciones a las personas con discapacidad por un negocio inmobiliario, de los cuales nos tenía acostumbrado el gobierno de Macri, y que han vuelto con todo su furor con el triunfo de Javier Milei. No puedo evitar preguntarle por la cuestión legal, ¿no? Porque hay muchos de estos despidos, estamos hablando de gente de muchísimos años, estamos hablando de, se nombraban mujeres embarazadas, personas con discapacidad, digo, ¿qué pasa en el plano legal, ¿no? Con la denuncia, me imagino, de cosas que no están permitidas hacer dentro del régimen de los trabajadores, ¿no? Sí, yo lo que estoy convencido es que esto tiene una legalidad muy precaria, pero en la práctica, a fin de mes, dejan de cobrar. Claro. En alguna oportunidad podrán ganar el juicio y recibirán las disculpas y las compensaciones correspondientes. Pero bueno, en la práctica, la persona que tenía un ingreso asegurado, que confió en alguna medida que solamente iba a haber una afectación de los privilegios de la casta, entre comillas, y que ahora se encuentra con el telegrama de despido, me parece que eso no lo compensa la justicia con el tiempo. Entonces, en la práctica, lo que está ocurriendo ahora
es que las personas con discapacidad se están movilizando en primer lugar en defensa de una política hacia la discapacidad, Claro. que no solamente está situada ahí en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, sino que se extiende a todo el país, porque esta suspensión de la entrega de medicamentos por la DAPSE, que es la Dirección de Ayuda Directa para Situaciones Especiales, que contemplaba la situación de las personas con discapacidad, bueno, esto afecta a miles de personas que están radicadas en toda la geografía de nuestro país. Entonces, estuvimos movilizados este mediodía en la Agencia Nacional de Discapacidad porque ayer se conocieron estas novedades, pero en la práctica lo que hay es una decisión de recortar todo tipo de gastos sin contemplar las necesidades políticas de este sector de más de 5 millones de personas con discapacidad. Pedro, lo último, agradeciéndote por tu tiempo. Hace un ratito charlábamos con una representante de un pedido de juicio político hacia el presidente que tenía que ver con sus expresiones hacia las personas con discapacidad, hacia la violencia contra la mujer y demás. ¿Pensás que más allá de todo esto que nos estás comentando, que tiene que ver, por un lado, generar un equilibrio fiscal, por otro lado el negocio inmobiliario, ¿encontrás también alguna cuestión, no sé si decir personal, pero algo que tenga que ver con justamente la personalidad, de no entender a las personas con discapacidad o a los colectivos, ¿no? O las minorías o los que tienen la diferente orientación sexual, digo, por parte de los representantes hoy, un sector importante del gobierno? Totalmente. Lo que hay, más allá de cómo se manifiesta en cada caso concreto y cómo afecta a distintas minorías, lo que hay es una decisión de llevarse por delante todas las formas institucionales. Entonces, cuando se pretende sancionar una ley ómnibus del calibre de la enviada al Congreso Nacional con tantos sectores afectados, cuando se dicta un decreto de necesidad y urgencia que abarca tantas matices, lo que queda claro es la decisión de sustituir el rol del Poder Legislativo. Y eso resulta inaceptable desde lo institucional, y la decisión de alterar esa forma que está consagrada en nuestra Constitución constituye sin duda alguna una causal de juicio político. Y para nosotros, las personas con discapacidad, esta es una lucha integral, es decir, se da en el campo del pedido de nulidad del DNU, se da en el campo de la movilización, como las movilizaciones más grandes, como la del 24 de enero, se da en cada una de las instancias que el pueblo pueda participar. Así que no queda ninguna duda que la vía del juicio político está totalmente abierta y está justificada más que en características personales. Lo que está justificando es la decisión de ignorar el funcionamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y todo esto se hace con un muy alto sufrimiento del conjunto del pueblo, que tiene que pagar tarifas que son impagables, tiene que afrontar gastos con los salarios totalmente congelados. En materia jubilatoria, que es la materia que alcanza a la Confederación, yo te diría que el 30% de las personas mayores de 65 años tiene algún tipo de discapacidad. Y esas personas
han visto la decisión transmitida por el ministro Caputo y por el vocero presidencial de ahorrar el 0,4% del PBI en materia de jubilaciones. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que con este avasallamiento de las instituciones lo que está ocurriendo es que se abren distintas instancias y una de ellas es la de juicio político del presidente de la Nación. Gracias, Pedro. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Pedro Ábalos, coordinador de la Comisión de Discapacidad de la CONJUB, la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados, Adultos Mayores del país, estuvo con nosotros charlando acerca de la situación de la ANDIF y los despidos de más de 130 trabajadores y trabajadoras de esa área. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.